Yo parto de una idea. El perdón es un concepto que tiene muy buena prensa. Perdonar es divino, dicen. Y entonces uno podría pensar que si es tan divino, que perdone Dios, ¿no? Lo curioso es cómo algunas palabras tienen mala fama. Por ejemplo, tristeza, dolor, angustia, enseguida suenan a algo negativo, algo que hay que evitar. En cambio, el perdón no. El perdón suena a algo elevado, a algo que hay que lograr, a una virtud. Perdoná, soltá, dejalo ir, como si perdonar fuera siempre un acto de grandeza. Y está bien, suena hermoso, se asocia con la bondad, con la generosidad, incluso con cierta madurez emocional, con la capacidad de aceptar que el otro puede equivocarse, que puede lastimar sin querer, que puede fallar, que hay que comprender, que hay que soltar. Pero yo quiero partir de una idea un poco más incómoda, más real tal vez. Y es esta: no todas las cosas del mundo son perdonables, hay cosas que no se pueden perdonar. Y no es una frase dramática, es una verdad simple. Existen hechos que superan cualquier intento de comprensión o reconciliación. Por ejemplo, los vuelos de la muerte en la Argentina. Personas vivas arrojadas desde aviones al río. Eso es imperdonable, eso no se salda con reflexión ni con perdón, eso no se limpia, no se repara. Hay heridas tan profundas que no hay forma humana de cerrarlas desde el perdón. Y más allá de esos hechos extremos, hay situaciones personales, cotidianas, en las que también nos preguntamos si perdonar es posible, si perdonar es deseable, si perdonar no termina siendo una forma de negarse a uno mismo. Porque cada persona recorre esta vida con sus propias herramientas, sus recursos, su historia, su dolor. Lo que para uno es leve, para otro puede ser insoportable. Lo que uno puede dejar pasar, otro no lo tolera. Y ahí no hay bueno ni malo, hay diferencia, hay singularidad. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una mesa. Somos tres personas charlando. Y yo propongo una pregunta simple, aunque con trampa, porque quienes nos escuchan no nos ven. Así que les pregunto a quienes están acá conmigo: ¿quién perdonaría una infidelidad? Y algunos levantan la mano, otros no. Algunos dicen que sí, que todo depende. Otros dicen que no, que nunca. Y ya con eso vemos que no hay una única forma de vivir el perdón. Hay quienes podrían perdonar una traición amorosa y hay quienes no, así de claro. Ahora bien, ¿eso quiere decir que los que perdonan son mejores personas que los que no pueden perdonar? No, en absoluto. Lo que quiere decir es que cada uno tiene su historia y esa historia marca, esa historia deja huella, esa historia define ciertos límites. Tal vez alguien creció en una casa donde el engaño era parte del paisaje, donde un padre engañaba a su madre, donde la madre lloraba en silencio, escondida, donde el dolor del otro era cotidiano. Tal vez en sus primeras relaciones también fue traicionada. Tal vez sintió muchas veces esa mezcla de amor y traición que tanto lastima. Y entonces, para esa persona, la infidelidad no es solo un error, es una herida, una que no quiere revivir nunca más. Y frente a eso lo que dice es claro: por favor, haceme cualquier cosa, pero no me seas infiel, porque no voy a poder perdonarlo, no voy a poder seguir como si nada. No porque seas un monstruo, sino porque yo no puedo con eso. Y mientras tanto, otra persona con otra historia sí podría perdonarlo. Podría decir que duele, pero que si hay amor se puede reconstruir. Y eso tampoco la hace mejor, la hace distinta, nada más. Y esto nos lleva a algo que casi nunca se dice, pero que sería fundamental en los vínculos. Cuando uno empieza a conocer a alguien, las primeras charlas son más bien superficiales. ¿Qué música te gusta? ¿De qué barrio sos? ¿En qué trabajas? Todo eso que usamos para ir entrando en el terreno del otro sin asustarlo. Pero si el vínculo avanza, si empieza a tener sentido, también hay que hablar de estas otras cosas, de los límites, de lo que cada uno puede o no puede perdonar, de esas zonas que, si se cruzan, lastiman tanto que ya no hay vuelta atrás, porque si no lo hablamos a tiempo, lo vamos a descubrir tarde, y tal vez ya heridos, tal vez ya decepcionados, tal vez cuando lo que se rompió ya no se puede arreglar. Y ahí el problema no es solo lo que pasó. El problema es que nunca dijimos hasta dónde podíamos ir, que no estábamos dispuestos a tolerar, qué herida no podríamos perdonar. Eso que nunca se dijo termina apareciendo igual. Pero cuando duele más, cuando cuesta más soltar, cuando ya hay amor, compromiso, historia compartida.
Y entonces uno se encuentra frente a esa pregunta difícil. ¿Perdono o no puedo? Y si no puedo, ¿eso me convierte en alguien menos generoso? ¿O me convierte simplemente en alguien honesto con sus propios límites? Y tal vez ahí empiece a surgir la verdadera conversación, esa que todavía no tuvimos. Y entonces uno se encuentra frente a esa conversación pendiente. Porque si de verdad me importa el otro, si veo que este vínculo tiene futuro, si me empieza a pasar eso que no se puede explicar, pero que se siente en el cuerpo, entonces también tendría que poder decir lo que no podría perdonar. Tal vez no sea al principio, porque al principio uno se queda en la superficie. Es lógico. Nos preguntamos cosas suaves. ¿Qué música te gusta? ¿Qué comida odias? ¿Qué series estás mirando? Son formas de acercarnos sin arriesgar demasiado. Pero con el tiempo, si el vínculo se sostiene, si empezamos a vernos más seguido, si ya no se trata solo de pasar el rato, hay un momento donde empiezan a aparecer las cosas importantes. Y ahí se vuelve fundamental hablar de lo que para cada uno es sagrado, de lo que no se puede negociar, de esos puntos donde si se cruzan algo se rompe, porque el amor no es algo que sucede en un segundo, no es algo mágico que aparece cuando dos personas se cruzan por la calle. Eso que muchos llaman amor a primera vista no es amor, es atracción, es deseo, es fascinación. Uno ve a alguien, le gusta, lo desea, se emociona, lo quiere abrazar, besar, tocar, pero eso no es amor. Porque el amor no ocurre de golpe, el amor se construye, el amor es otra cosa. Es más lento, más complejo, más frágil y más poderoso también. Amar a alguien es un proceso, es un recorrido, una serie de momentos compartidos, acuerdos, desacuerdos, encuentros y desencuentros. Es ver al otro con sus luces y sus sombras. Es empezar a desidealizar. Es dejar de ver a esa persona como un ser perfecto y empezar a verla como alguien real. Y ahí es cuando el vínculo se vuelve verdadero. Porque si el amor fuera solo esa primera etapa, todos nos casaríamos en los primeros 10 días. Cuando el otro todavía es perfecto. Cuando todavía no hubo discusiones, ni enojos, ni errores. Pero eso no es amor, eso es ilusión. El amor empieza cuando se cae esa ilusión, cuando aparece la primera pelea, el primer malentendido, la primera herida. Ahí uno empieza a ver quién es el otro y también quién es uno. Y si seguimos adelante no es por magia, es porque decidimos hacerlo, porque creemos que ese vínculo vale la pena, porque sentimos que a pesar de todo queremos apostar por esa persona. Y entonces sí, con el tiempo uno se da cuenta de algo más profundo, que hay rasgos en el otro que no solo nos gustan, sino que nos enamoran, rasgos que nos tocan una fibra muy íntima, que despiertan algo que estaba dormido. Y muchas veces no sabemos qué es exactamente lo que nos enamora, pero está ahí y nos mueve. A veces ese rasgo tiene que ver con la ternura, con la inteligencia, con la forma en que nos miran, con cómo nos hacen sentir. Pero otras veces ese rasgo que nos atrae también nos complica. Y eso no es casual, porque no siempre nos enamoramos de lo que nos conviene. Muchas veces nos enamoramos de lo que conocemos, de lo que nos resulta familiar, aunque duela. Me acuerdo de una paciente que me decía, ¿por qué siempre me enamoro de tipos casados? Y claro, ahí había algo más profundo. No era casual. En el fondo para ella, el amor venía siempre con un límite, con una barrera, con la certeza de que no iba a poder ocupar el primer lugar, que siempre iba a estar desplazada. Y eso, cuando lo exploramos, tenía raíces muy viejas, muy profundas y muy dolorosas. Entonces uno empieza a ver que el amor también está atravesado por la historia personal, por las heridas no resueltas, por las necesidades no satisfechas, por los modelos que aprendimos de chicos. Porque en la infancia aprendemos qué rasgos amar. Incorporamos una especie de mapa emocional. Y ese mapa nos guía, incluso cuando no nos damos cuenta. A veces es algo bueno, como sentirnos atraídos por personas generosas, contenedoras, honestas. Pero otras veces ese mapa nos lleva a repetir lo mismo una y otra vez, a buscar amores donde sabemos que vamos a volver a sufrir. Y entonces cuando aparece una persona que tiene ese rasgo, aunque no lo sepamos del todo, algo en nosotros dice, si sigo en este vínculo me voy a enamorar. Y ahí es donde aparece otra vez la necesidad de hablar, de poner sobre la mesa lo que realmente importa. Porque si yo sé que me voy a enamorar, también tengo que saber si esa persona puede o no convivir con mis límites. Por ejemplo, si yo quiero tener un hijo y la otra persona me dice que no quiere ser padre o madre. Eso no es un detalle. Eso no se resuelve solo con el tiempo.
Eso se habla. Y ahí hay que tomar decisiones. Porque si sigo adelante tengo que saber a qué estoy renunciando. Y si renuncio, tiene que ser una decisión consciente, profunda, verdadera. No algo que después, dentro de 10 años, voy a usar para culpar al otro. No algo que voy a sacar cada vez que discutimos, porque esas son las trampas más comunes en las parejas. Decimos que perdonamos, pero no perdonamos. Decimos que aceptamos, pero no aceptamos. Y después lo usamos como arma. Y entonces lastimamos. Y nos lastimamos. Y todo empieza a romperse de a poco. Y ahí aparece el verdadero sentido de asumir nuestros límites, de reconocer sin culpa que hay cosas que no podríamos perdonar. No por falta de amor, no por frialdad, sino porque nos harían demasiado daño, porque nos romperían por dentro de un modo que no podríamos reconstruir. Entonces, cuando uno entra en una relación, en algún momento tiene que decirlo. Tiene que poder decir, mira, yo no te perdonaría una infidelidad. Te lo digo con claridad, no porque quiera controlar, no porque desconfíe, sino porque me conozco. Porque sé que si pasa no voy a poder seguir. Y eso no significa estar amenazando al otro. Significa poner un límite claro y que el otro lo escuche, lo entienda y lo acepte. Porque si vos sabés que para mí eso es imperdonable y lo haces igual, entonces también sos responsable de lo que venga después, porque sabías lo que estaba en juego. Hay personas que dicen yo no lo sé, no estoy seguro de qué haría si me fueran infiel y está bien, es válido. Tal vez uno cree que no lo perdonaría y llegado el momento sí puede hacerlo, o al revés, cree que lo podría soportar y cuando le pasa se da cuenta de que no. Yo mismo, por ejemplo, si mi mujer me engañara, no sé qué haría. Tal vez reaccione como ella me dijo una vez que lo haría si yo la engañara. Me dijo, si alguna vez me engañás, olvídate, no me llames, no me busques ni vengas a buscar tus cosas. Yo te las mando donde estés. No quiero volver a verte. Y yo le respondí, no lo sé, tal vez haría lo mismo, tal vez te perdonaría, no lo sé con certeza. Y eso es algo importante, poder hablar de estas cosas. Poder decirnos esto, si pasa, me destruye esto, si lo haces, no lo voy a poder perdonar, no para vivir con miedo, sino para vivir con verdad, para tener acuerdos honestos, para entender dónde están nuestras zonas más frágiles, porque hay cosas que son imperdonables para todos, como el abuso a un niño, la tortura, la crueldad extrema, y después están esas otras que son imperdonables para cada uno de nosotros, por lo que vivimos, por cómo fuimos criados, por lo que sentimos, por cómo amamos, y ahí no hay una regla única. Ahí lo que hay es respeto por la historia del otro, comprensión de que no todos tenemos el mismo umbral para el daño. Entonces, si no puedo perdonar algo, tengo que poder decirlo. Y si me pasa, tengo que poder asumirlo, no desde el rencor, sino desde la honestidad. Porque hay veces en que el otro comete una falta y viene alguien y te dice, dale, no es para tanto, fue una aventura, ella ya pasó, no te arruines la vida por eso. Y entonces uno empieza a dudar, empieza a pensar, ¿estaré exagerando? ¿Tendría que dejarlo pasar? Pero la verdadera pregunta no es si es para tanto. La verdadera pregunta es, ¿yo puedo vivir con esto? ¿Puedo mirarlo a los ojos? ¿Puedo confiar de nuevo? ¿Puedo amar sabiendo lo que pasó? Porque si no, puedo, si me quedo solo para no estar solo, si me quedo por miedo, si me quedo y digo que perdoné, pero no perdoné, entonces me estoy traicionando y a la larga eso se nota, eso se transforma en reclamo, en resentimiento, en indiferencia o en guerra silenciosa y peor aún eso también afecta a los que nos rodean, a quienes viven con nosotros, a quienes nos quieren, a quienes nos ven sufrir. ¿Sabés cuántos hijos me han dicho, ojalá mis padres se hubieran separado a tiempo, ojalá se hubieran ahorrado todo ese sufrimiento, peleaban todo el tiempo, mamá no le perdonaba a papá lo que le había hecho, papá se lo recordaba a ella cada vez que discutían y el clima en casa era un infierno, porque cuando uno se queda con alguien que le hizo algo imperdonable, lo que empieza es una convivencia con el resentimiento y el resentimiento se filtra en todo, en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio, y entonces el amor se convierte en una batalla, en una competencia de reproches, en una guerra de quién se portó peor, y eso no es vida, eso es desgaste, y lo más triste es que muchas veces nos convencemos de que hay que aguantar, de que así son las parejas, de que nadie es perfecto, y sí, nadie es perfecto, pero eso no significa
aceptar lo que nos destruye, porque la vida, aunque no siempre lo notemos, es muy breve, pasa rápido y cuando queremos darnos cuenta, el juego se está terminando. Cuando somos jóvenes sentimos que hay tiempo para todo, que podemos quedarnos en relaciones que no nos hacen bien, que ya veremos, pero el tiempo no espera y la vida no vuelve atrás. Por eso es tan importante decirnos la verdad, no quedarnos al lado de alguien solo por costumbre, solo por miedo, solo porque no sabemos cómo salir, porque cuando el daño ya está hecho, cuando el perdón no es posible, seguir forzando el vínculo solo lo convierte en un infierno para uno, para el otro y para todos los que están alrededor. A veces creemos que quedarnos es un acto de valentía, que sostener una relación dañada es una muestra de compromiso y que irse es de cobardes, pero no siempre es así. A veces quedarse es lo más cobarde, lo más cómodo, lo más automático, lo más temeroso, y a veces irse, aunque duela, aunque se sienta como un fracaso, es lo más honesto que podemos hacer por nosotros mismos, no solo por nosotros, también por el otro, también por quienes nos rodean, porque si yo me quedo con alguien a quien no puedo mirar sin recordar lo que me hizo, si me quedo sin perdonar lo que pasó, si lo traigo a cada conversación, a cada discusión, si lo uso como excusa para lastimar, entonces ya no hay amor, hay solo una forma elegante de vengarse y eso no es vida, eso no es vínculo, eso no es respeto. Y muchas veces el precio lo pagan otros, especialmente los hijos, los que viven ese ambiente envenenado, los que sienten que algo no está bien. Aunque nadie lo diga, ¿sabes cuántos hijos en terapia me han dicho: mis padres vivieron peleando y yo lo único que deseaba era que se separaran, que cada uno pudiera vivir en paz? Porque cuando el amor se termina, cuando el perdón no llega, lo que queda es una tensión constante, un malestar que se contagia, y lo más doloroso es que muchas veces esos hijos, cuando crecen, repiten las mismas historias, arman vínculos parecidos, se quedan demasiado tiempo en lugares donde no son felices, porque eso fue lo que aprendieron, que el amor duele, que amar es aguantar, que una relación es un lugar donde uno sobrevive y no tiene por qué ser así. La vida no es infinita, aunque en la juventud parezca. Parece que todo va a durar para siempre, que hay tiempo para equivocarse una y otra vez, que uno puede postergar decisiones importantes. Pero la verdad es que el tiempo pasa y no avisa. Preguntales a quienes ya vivieron mucho, a quienes están más cerca del final que del comienzo, y vas a escuchar siempre la misma frase: se me fue volando, no me di cuenta, y cuando quise acordar ya estaba. Por eso es tan importante entender que la vida no está hecha para que la desperdiciemos haciendo cosas que nos destruyen, ni con personas que ya no amamos, ni en vínculos que nos niegan lo que somos. Y no estoy hablando de perseguir una felicidad constante y artificial. No se trata de hacer solo lo que nos gusta. Todos trabajamos, nos esforzamos, nos comprometemos, hacemos sacrificios, pero hay una diferencia enorme entre esforzarse por algo que vale la pena y agotarse por sostener algo que ya no tiene sentido. No te quedes al lado de alguien solo porque te da miedo estar solo. No te quedes si lo que hay entre ustedes es solo costumbre o culpa o lástima o miedo al qué dirán. Julio Cortázar decía que las cosas suelen durar mucho más de lo que deberían, y es cierto. ¿Cuánta gente te dice después de separarse: ahora estoy bien, pero me doy cuenta de que el duelo ya lo había hecho estando en la pareja, hacía años que no lo amaba más, hacía años que no éramos felices? Y entonces uno se pregunta: ¿para qué esperaste tanto? ¿Para qué te quedaste tanto tiempo en un lugar que ya no era tu lugar? La respuesta casi siempre es la misma: no quería herir, no quería romper la familia, no me animaba. Y muere ese no animarse, se van años, se va vida, y es una lástima porque podríamos estar usando ese tiempo para otra cosa, para crecer, para reconstruirnos, para empezar algo humillas o simplemente para estar tranquilos. Lo que duele no es solo lo que pasó, sino lo que uno dejó pasar, lo que uno se negó por miedo, lo que uno aceptó por no animarse a decir basta. Y lo más grave es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos viviendo algo que nos lastima, porque nos acostumbramos, nos adaptamos, lo normalizamos y el cuerpo lo empieza a decir de otras maneras, con insomnio, con ansiedad, con tristeza sin motivo, con una sensación constante de incomodidad, de que algo no está bien. Y entonces buscamos soluciones externas, queremos tapar el síntoma, pero no vemos la raíz,
no vemos que tal vez lo que nos está enfermando es ese vínculo que ya no va más, esa situación que no pudimos soltar, esa herida que nunca perdonamos, y ahí volvemos al tema del perdón, porque muchas veces creemos que perdonar es seguir, que si perdono tengo que continuar con la relación, pero no siempre es así. A veces el verdadero perdón es poder decir: te entiendo, no te odio, no te deseo mal, pero no puedo seguir con vos. Ese también es un acto de perdón. Perdonar no es necesariamente abrazarse y volver, a veces es soltar con respeto, es cerrar la puerta sin rencor, es desearle al otro lo mejor, pero desde otro lugar, porque el perdón verdadero no siempre implica reconciliación, a veces implica separación, distancia y paz. Perdonar no siempre es volver a estar juntos, no siempre es darte otra oportunidad, a veces es poder decir hasta acá, poder soltar sin odio, poder separarse sin necesidad de destruirse, porque a veces el verdadero perdón no sucede con el otro, sucede con uno, sucede en el silencio de una noche, en una charla con uno mismo, cuando entendemos que no vamos a cargar más con eso. Hay cosas que simplemente no podemos seguir sosteniendo, y eso no significa que seamos débiles, significa que decidimos no vivir con el alma apretada. Muchas veces uno cree que si no sigue con esa persona, entonces no perdonó, como si el perdón tuviera que demostrarse con la permanencia, pero no es así. El perdón verdadero no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que dejas de sentir, dejas de desear que al otro le vaya mal, dejas de pensar en lo que hizo todo el día, dejas de revivir la escena una y otra vez, dejas de lastimarte cada vez que lo recordás, y eso a veces se logra lejos. Se logra sin contacto, se logra sin palabras, sin respuestas, sin justicia, porque hay situaciones en las que la justicia no llega. No hay reparación, no hay disculpas, no hay reconocimiento, y sin embargo uno necesita perdonar, porque seguir enojado te arruina la vida, porque seguir esperando que el otro entienda te encierra, porque vivir con esa carga te corta el aire, y entonces entendés que el perdón no es para el otro, es para vos, para dejar de sufrir, para recuperar el tiempo, para dejar de girar en el mismo lugar, pero para llegar a ese perdón interno hace falta un proceso. No es automático, no es racional, no es algo que se pueda forzar. Hay que atravesar el enojo, la tristeza, la decepción, la bronca, la impotencia, y solo después de todo eso, solo cuando uno pudo sentir lo que tenía que sentir, a veces aparece algo parecido al perdón, no como una decisión heroica, sino como una forma de descanso, como cuando uno ya no quiere seguir peleando, cuando decide soltar el arma, cuando se rinde no por debilidad, sino porque entendió que seguir luchando contra lo mismo es una forma de seguir perdiendo. Y claro, no siempre se puede, no todo el mundo llega a perdonar, y eso también está bien. Hay heridas que no se cierran, hay dolores que no se olvidan, hay hechos que no se borran, y lo más sano que podemos hacer es aceptar eso, decir con claridad: no puedo perdonarlo, y no por capricho, no por ego, no por orgullo, sino porque va contra algo esencial en mí, y si lo acepto puedo al menos elegir no seguir sufriendo en nombre de ese perdón que no llega. Puedo tomar distancia, puedo sanar por otro camino, puedo reconstruirme sin necesidad de justificar al otro, porque muchas veces confundimos perdonar con justificar, como si para perdonar tuviéramos que entender por qué lo hizo, y no es así. Hay personas que hacen cosas horribles, hay personas que nos dañan sin pensar, que nos mienten, que nos usan, que nos engañan, que nos rompen la paz, confianza, y no siempre hay una explicación que sirva. A veces no hay contexto que alcance, no hay infancia dura que lo justifique, no hay dolor previo que lo excuse, y aún así uno puede decidir soltar, no para salvar al otro, sino para salvarse uno. El perdón no es olvidar, no es hacer como si nada hubiera pasado, no es borrar la historia, es recordar sin dolor, es mirar para atrás sin que se te cierre el pecho, es poder hablar del tema sin quebrarte por dentro, y eso no siempre implica que esa persona siga en tu vida, puede que ya no esté, puede que ya no tenga lugar, y eso está bien. El perdón no requiere que abraces a quien te lastimó, no necesita que compartas la mesa con quien te hizo daño. A veces el mayor acto de amor propio es poner distancia, y esa distancia no es venganza, es cuidado, es respeto por uno mismo. Es decir: me lastimaste, y aunque entienda por qué lo hiciste, no quiero eso más en mi vida. Hay decisiones que parecen duras, pero en el fondo son actos de enorme ternura hacia uno mismo, porque perdonarse también es importante, perdonarse por haberse quedado de más,
por haber confiado de más, por no haber visto las señales, por haberse traicionado un poco para sostener algo que no se podía sostener, y eso no significa culparse, no significa vivir reprochándose, significa comprender que hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos, con lo que sentíamos en ese momento, y que ahora con lo que sabemos, con lo que aprendimos, podemos elegir otra cosa. El perdón es también un punto de partida, no solo un cierre, es la puerta que se abre cuando decidimos no seguir atados al pasado, cuando dejamos de buscar venganza, cuando soltamos la necesidad de que el otro se dé cuenta y entendemos que ya no importa, que lo único importante ahora es lo que hacemos con lo que quedó. Lo único importante ahora es lo que hacemos con lo que quedó. Porque a veces no queda mucho y con eso poco igual hay que reconstruirse una autoestima herida, una confianza rota, una imagen de uno mismo desdibujada, las ganas de volver a creer hechas pedazos, y sin embargo se puede. No es fácil, no es rápido, no es automático, pero se puede cuando uno atraviesa una experiencia dolorosa, ya sea una traición, una mentira, un abandono, una besa. Hay una parte de uno que se quiebra, y no se trata solo de lo que el otro hizo, se trata también de lo que eso activó en nosotros, de lo que nos hizo sentir, de la historia que nos reescribió. A veces no duele solo lo que pasó, sino todo lo que se nos vino encima con ese hecho, viejos miedos, heridas anteriores, sensaciones olvidadas que vuelven con más fuerza. Por eso muchas veces el verdadero trabajo no está en el otro, está en uno. No es que el otro tenga que pedir perdón para que yo sane, es que yo tengo que entender qué me pasó para poder seguir. Y eso es un trabajo íntimo, lento, silencioso, no siempre visible desde afuera, pero absolutamente necesario, porque si no lo hacemos, si nos quedamos esperando que el otro venga a reparar lo irreparable, nos vamos consumiendo en esa espera. Hay personas que pasan años esperando un perdón que nunca llega, una palabra, una explicación, una muestra de arrepentimiento, y mientras tanto se quedan ahí atadas a una escena que no cambia, como si siguieran mirando una puerta que no se abre, y esa espera también destruye, porque detiene, porque congela, porque uno deja de vivir el presente por seguir atrapado en algo que ya fue. Por eso el presente no puede ser una meta puesta afuera, tiene que ser un proceso interno, un movimiento propio, una decisión que nace de adentro. Y a veces esa decisión no es perdonar en el sentido tradicional, a veces es decir, no lo justifico, no lo olvido, pero ya no voy a dejar que esto me domine. Y entonces uno empieza a respirar distinto, empieza a mirar la vida con otros ojos, con menos peso, con más claridad. El perdón no siempre tiene forma de abrazo, a veces tiene forma de distancia, de silencio, de cerrar una etapa, de empezar otra, y cuando eso pasa, cuando uno puede realmente soltar, no desde la bronca, sino desde la paz, entonces algo se ordena, no mágicamente, no como si nunca hubiera pasado nada, pero se ordena. Y eso permite vivir distinto, elegir mejor, cuidarse más, porque cuando uno no perdona de verdad, cuando se queda en un vínculo solo por costumbre o por miedo, eso se filtra, se nota, se siente en las miradas, en los gestos, en los comentarios, en la falta de deseo, en la desconexión emocional, y al final todo eso termina estallando por otro lado. ¿Cuántas veces pasa que una pareja sigue junta años después de una traición, después de una gran herida, y dicen que lo superaron? Pero en cada discusión aparece lo mismo. Cada vez que pasa algo, uno le recuerda al otro aquello que dijo haber perdonado, y entonces uno se da cuenta de que no lo perdonó, que solo lo guardó, lo tapó, lo disimuló, pero está ahí latente esperando cualquier excusa para volver a salir. Y eso no es perdón, eso es acumulación, eso es el resentimiento disfrazado de fortaleza, y a la larga eso desgasta, eso enferma, eso rompe, porque el resentimiento es como un ácido silencioso, se mete en todo, corroe cada palabra, cada gesto, cada proyecto compartido, y entonces aunque los dos digan que siguen juntos, ya no están realmente juntos, son dos personas que comparten una casa, un apellido, una rutina, pero no un vínculo real, y eso se siente, se respira, se percibe. Por eso es tan importante no mentirse, no decir que se perdonó si no se perdonó, no forzar un vínculo que ya no puede sanar. No todos los vínculos se recuperan, no todos los amores resisten ciertas heridas, y está bien. No hay que demostrar nada, no hay que sostener lo insostenible para parecer fuertes. A veces la mayor fortaleza es decir hasta acá, y hacerlo con respeto, con claridad, sin dañar más de lo que ya se dañó. Y entonces
sí empieza otro tipo de proceso uno en el que ya no hay que controlar al otro, ni esperar que cambie, ni revisar su teléfono, ni espiar su conducta. Uno se suelta, se libera, se reencuentra, y eso, aunque al principio duela, es el inicio de algo mejor. Y claro que duele, claro que al principio no es fácil, porque uno no se separa solo de una persona, se separa de un proyecto, de una idea, de una versión de sí mismo que había imaginado con el otro, y eso duele, porque no duele solo la ausencia del otro, duele también el derrumbe de lo que uno había construido en la cabeza, los planes, los viajes que no fueron, las palabras que ya no tienen sentido, y ese duelo es inevitable. Nadie se salva, el que decide irse llora igual. El que toma la decisión también extraña, también duda, también se pregunta si no habrá exagerado, si no podría haber esperado un poco más, y está bien, porque eso forma parte de todo proceso de cierre. No hay despedida sin incomodidad, no hay corte sin miedo, no hay paso adelante sin algo que duela, pero hay algo que es todavía más doloroso que irse, y es quedarse donde ya no hay nada que darse, solo por miedo, por costumbre, por inercia, decirse a uno mismo que ya fue, que no es tan grave, que podría ser peor, y empezar a bajar los brazos, empezar a acostumbrarse a vivir sin alegría, sin deseo, sin verdad, y eso es mucho peor que la tristeza de una separación, porque la tristeza pasa, pero la resignación se instala, se convierte en una metáfora de estar en el mundo y lo contamina todo, y cuando uno se resigna empieza a funcionar en automático, a fingir, a repetir frases vacías, a vivir por afuera, y entonces llega el domingo y uno se encuentra cenando con alguien que ya no ama, mirando una serie que no le interesa, en una casa donde el silencio pesa más que cualquier palabra, y todo eso se disfraza de estabilidad, de familia, de compromiso, pero no es compromiso, es miedo, y cuando el miedo manda se pierde la posibilidad de ser, porque uno no puede ser libre donde tiene miedo, no puede ser auténtico donde no puede decir lo que siente, no puede amar, donde no puede confiar, y entonces el vínculo se vuelve una cárcel disfrazada de hogar, una rutina disfrazada de amor, una costumbre disfrazada de proyecto, y lo peor es que uno lo sabe, aunque no lo diga, aunque no lo reconozca, lo sabe, lo siente en el cuerpo, en la tensión constante, en las discusiones mínimas que se vuelven gigantes, en el fastidio que aparece sin motivo, en las ganas de estar en otro lado, y todo eso es señal, no de que haya que irse sin pensar, pero sí de que hay que escuchar lo que nos pasa, porque lo que negamos, insiste, lo que no nombramos, se vuelve síntoma. Y no solo eso, cuando uno se niega a soltar lo que lo daña, empieza a dañar a otros sin querer, a veces los hijos, a veces los amigos, a veces uno mismo, con pequeñas traiciones cotidianas, con decisiones que no se entienden, con una tristeza que se va instalando como fondo permanente, y después uno no entiende por qué se siente vacío, por qué nada lo entusiasma, por qué todo cansa, y muchas veces la respuesta está ahí, en ese lugar donde uno dejó de escucharse, donde se cayó demasiado, donde dijo que sí cuando quería decir que no, donde pidió perdón por cosas que no debía perdonar, y entonces uno tiene que volver a preguntarse hasta dónde me estoy cuidando, hasta dónde me estoy traicionando, hasta dónde estoy siendo leal conmigo, porque no hay vínculo posible si uno no se respeta primero. No hay amor verdadero si para estar con otro tengo que dejar de estar conmigo. No hay perdón real si antes no hay una honestidad profunda, y esa honestidad a veces duele, pero libera, a veces rompe, pero ordena, y eso es lo que nos salva. No quedarnos donde ya no somos, no disfrazar de paciencia lo que en realidad es miedo, no llamar amor a lo que hace rato se volvió daño, porque amar no es aguantarse todo, no es bancarse cualquier cosa, no es perdonarlo todo para parecer buenos. Amar es también poner límites, cuidarse, saber cuándo es momento de correrse. Y eso no es fracasar, eso es tener coraje, eso es madurar, eso es hacerse cargo de uno mismo y dejar de esperar que sea el otro quien nos cuide, porque el cuidado real empieza por casa, por lo que nos decimos, por lo que permitimos, por lo que aceptamos. Y si nos enseñaron que amar era sufrir, que el amor verdadero aguanta todo, que lo importante es no separarse nunca, entonces tal vez sea hora de desaprender, porque hay amores que terminan y está bien, porque hay personas que nos enseñaron algo y después ya no tienen que seguir en nuestra vida, porque hay momentos que fueron hermosos y no por eso tienen que durar.
para siempre y eso no los vuelve menos valiosos. Al contrario, hay algo noble en saber cerrar con respeto, en saber despedirse a tiempo, en honrar lo vivido sin necesidad de estirarlo hasta que duela. Hay algo muy sano en saber cuándo terminar, en poder soltar sin destruir, en poder despedirse sin escándalos, sin gritos, sin culpa, solo con la certeza de que ya no va más, sino porque no se haya amado, sino porque se amó tanto que uno ya no quiere seguir dañando, porque a veces quedarse duele más que irse y no hay que esperar al último minuto para entenderlo, no hay que quedarse esperando el milagro, la transformación mágica, la disculpa perfecta, la escena que lo arregle todo, porque muchas veces eso no llega y mientras tanto uno se va perdiendo, la vida no se detiene, el tiempo no espera y aunque no lo notemos cada día que pasamos en un lugar que no nos hace bien, es un día menos que podríamos estar en paz. Por eso es tan importante hacerse cargo de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que no podemos perdonar y hacerlo sin culpa, sin necesidad de explicar demasiado. A veces alcanza con saber que uno ya no puede, que se agotó, que dio todo y que aún así no fue suficiente y está bien. Porque hay vínculos que se agotan, que cumplen su ciclo, que ya no tienen nada nuevo que decirse y seguir estirándolos solo los vuelve caricaturas de lo que fueron y termina arruinando hasta los recuerdos buenos. Hay algo muy triste en quedarse a pelear por lo que ya no existe, en quedarse por miedo al qué dirán, por miedo a empezar de nuevo, por miedo a quedarse solo. Pero también hay algo muy valiente en decir, hasta acá llegamos, esto fue lo que pudimos y gracias por lo que fue, porque no todo tiene que terminar mal, no todo tiene que explotar. A veces se puede cerrar con respeto, con gratitud, con algo de tristeza, claro, pero también con alivio, porque cuando uno se escucha de verdad, cuando deja de justificarse lo que duele, cuando deja de negociar con lo imperdonable, empieza otra vida, una más honesta, más en paz, más tranquila, más propia y entonces se abre algo nuevo. No siempre es inmediato, no siempre es fácil, pero es real y en esa realidad hay espacio para otras cosas, para reencontrarse con uno, para recuperar el deseo, la alegría, la calma y también quizás para volver a amar desde otro lugar, con otras palabras, con otras reglas, porque cuando uno se cuida, cuando uno se respeta, cuando uno ya no se traiciona, entonces puede vincularse distinto y entonces el perdón ya no es una carga, no es una obligación. No es algo que uno se exige para no parecer rencoroso. Es una forma de cerrar, de soltar, de dejar de estar atado al daño. Y si el perdón no llega, también está bien. No todos lo logran, no todos pueden, no todos quieren. Y eso también es parte de la vida, entender que hay cosas que no se superan, pero sí se aceptan. Y desde esa aceptación uno empieza a construir de nuevo, desde otra base, desde otra conciencia, y ahí es cuando entendemos que perdonar no es olvidar, ni negar, ni justificar, es decidir que eso que pasó no va a definir todo lo que viene y que con o sin el otro, con o sin perdón, con más o menos heridas, igual uno merece seguir adelante, porque al final eso es lo único que importa, poder vivir en paz con lo que fue, con lo que no fue y con lo que todavía puede ser.